Bienvenidos a Cornerstone Casa de Dios. Esperamos que el siguiente mensaje sea de bendición para tu vida y tu familia. Y recuerda, provocamos gozo en el cielo al hacer discípulos en la tierra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, ha sido una gran bendición. Gracias por invitarme a sus pastores. Siempre he dicho que cada vez que nos dan un micrófono, nos dan un lugar en una plataforma, se nos está brindando un espacio de honor, un privilegio y también una forma de mostrar confianza. Y gracias por ellos, gracias por ustedes, porque somos familia. Nosotros también somos Cornerstone. Así es que es hermoso saber que hay una familia de Cornerstone en este día adorando a nuestro Dios. Pues yo venía preparada con un mensaje que tenía el título de amor incomparable, amor inagotable. Y yo ya venía bien puesta, decía, ese va a ser un buen tema para compartir con la familia de Cornerstone. Pero en el tiempo de la alabanza el Señor me lo cambió y cuando Él hace este tipo de cosas, uno no puede hacer otra cosa más que obedecer lo que esta autoridad suprema nos dice. Así es que es un mensaje muy sencillo, es la segunda vez que yo lo comparto. La primera vez fue con una iglesia de Colombia y esta es la primera vez que yo lo puedo hablar. Quizás no porque sea sencillo, pienso que no tiene el peso que debe de tener. Créame que es todo lo contrario. Porque ninguna palabra que viene de parte de Dios y que está basada sobre todo en algo que Dios ha dicho en su palabra, deja de tener peso. ¿Están conmigo? Ninguna palabra de Dios deja de tener peso. Entonces, este tema que yo voy a compartirte se llama someter y resistir. ¿Cómo se llama? ¿Qué les parece? Inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios. Señor, te hemos adorado. Hemos tenido un maravilloso tiempo en comunión los unos con los otros. Hemos celebrado la Santa Cena y tú siempre nos recuerdas en esos momentos tan especiales el valor tan importante que tienen nuestras vidas para ti y el valor de tu sacrificio, Señor, que es vigente a nosotros, a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Te pido, Señor, como dice mi pastor Ofir, que esta palabra tenga tu corazón y tenga tu espíritu y que haga en cada uno de mis hermanos que están aquí eco en sus vidas. Permite, Señor, que esta palabra sea una semilla que se siembre en sus corazones y que sea una semilla que dé también, Señor, fruto abundante, fruto permanente, pero sobre todo raíces profundas. Que sea toda la gloria y la honra para ti, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice de esta manera: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, someterse pues a Dios, resistir al diablo y él huirá, ¿verdad? Así lo pudiéramos sintetizar todavía más. Entender esta palabra, fue un desafío a mi vida, como quizás puede ser un desafío para la tuya. Yo ya había leído este pasaje de la Biblia una y otra vez. Lo había escuchado que otros lo predicaban, pero no me había quedado claro lo que el Señor nos quiere hablar a través de lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Y te voy a decir cómo es que esto queda claro para mí y espero que a través de esta experiencia y lo que la palabra dice y la forma como lo desarrolla pueda ser también una verdad que no olvides. Porque si tú lo entiendes, entonces esto va a ser una herramienta brutal y poderosa en los momentos en cuando no sabes a quién someterte y a quién resistir. Hoy se cumplen 3 años de un milagro que Dios hizo en mi vida. El 22 de septiembre del 2020, después de 3 meses de haber perdido la voz,
Dios hace un gran milagro en mi vida. Estábamos los pastores de Cornerstone, 70 personas aproximadamente de diferentes lados de Latinoamérica, y, mi pastor hace una oración, y en ese momento de oración, todo un diagnóstico se cambió. Déjenme, me regreso un poquito en este contexto. Yo soy luchadora social, ya me reconcilié con eso porque antes lo negaba, ahorita ya no. Nunca me gustó el tema de la política y nunca me gustó el tema social. Siempre creí que los que hacían marchas y manifestaciones era gente que casi no tenía cosas que hacer, y que la cuestión de la política estaba solamente ligada a la corrupción, al poder, al abuso del poder, al dominio, a intereses personales, quizás algunos intereses colectivos, pero basado en intereses personales. En fin, nunca me gustaron oír las noticias. Nunca me enteré de cuál era la realidad del país. Sin embargo, desde niña siempre tuve este deseo de justicia. No, yo les decía, recuerdo que cuando estaba en la primaria y alguna injusticia tenía el maestro, no me importaba, yo me levantaba y a nombre de todos decía, esto no está bien. Y si tenía que ir con las autoridades y con la directora desde los 8, 9 años, iba y hacía gestión ya política sin darme cuenta, ¿no? Nunca me gustó la injusticia. Creo que mis padres nunca lo identificaron, quizás lo vieron como un defecto en lugar de verlo como una virtud. Así es que nadie lo descubrió, ni yo misma lo descubrí. Cuando yo soy pastora, tengo yo un llamado por la familia, entonces decía, así es, ese monte sí me gusta, matarilerón. Ahí sí podemos generar programas, algún tipo de proyectos. Entonces dije, quizás yo estoy más inclinada hacia la parte social porque tengo un llamado hacia la justicia, pero no hacia el llamado político. Finalmente Dios hace un llamado, lo confirman, me lo confirman y empiezo a trabajar más intencionalmente en la parte social y política. Cuando yo menos lo pensé, ya estaba en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Ciudad de México, participando en reuniones, en foros, en la agenda nacional, levantándome foros y mesas de discusión sin haber estudiado una carrera afín. Yo soy radióloga de profesión, soy técnico radiólogo. Entonces, no había hecho absolutamente nada, pero Dios ya tenía puesto mis ojos para que yo me desempeñara en esas áreas. Cada vez me involucro más, y una de esas participaciones que tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México para dar un discurso que marcara una postura a favor de la vida y contra del aborto, y en contra directamente de Olga Sánchez Cordero, se acordarán ustedes. Pues yo hago una declaración, y en ese templete, en plena pandemia, bajo los lineamientos que nos daban de las gentes que los manifestantes ahí, pues yo doy uno de esos discursos fuertes, ¿no? Y señora Olga Sánchez Cordero, no vamos a permitir que se amenace la vida de aquellos que están en el vientre de sus madres. Una generación de mexicanos no va a morir. Y empiezo a decir, a hablar con todos los argumentos, y al final de ese discurso digo, porque mientras ellos no tengan voz, aquí seguirán escuchando la mía. Y la gente se prende, ¿no? Termino de dar el discurso, me bajo y me dicen, Yukari, necesitamos ir a las puertas de la Suprema Corte, porque entra una comitiva. Siempre que ustedes ven una manifestación o una marcha, la idea no es solamente hacer visibilización social, sino que entre una comitiva a negociar. Y entonces los que entran a negociar dicen, aquí tenemos un manifiesto, tenemos tantas firmas y no vamos a permitir que esto pase. Y empieza una estira y afloja. Y podemos hacer que una iniciativa caiga, podemos hacer que se extienda el tiempo para que no la voten. En fin, es un tema bastante complicado. Pero yo llego a las puertas de la Suprema Corte de Justicia junto con 2 diputados, junto con el director del movimiento, y pues entreguen las credenciales de elector, ¿no? Para mandarlas
y ver si nos van a dar chance porque estábamos en la pandemia, ya se venía la pandemia fuerte. Aún así, había un gran colectivo, muchos manifestantes, y la puerta de la Suprema Corte, todo lo que va a la calle estaba llena. Había medios de comunicación, de cualquier clase y cantidad que se puedan imaginar. Aquello se hizo un escándalo. Estando yo en la puerta de la Suprema Corte, en lo que hablaba con la comitiva que íbamos a entrar y sacaba la credencial y todo esto, que digo, yo siempre en las marchas siempre la traigo cerca por cualquier cosa, ¿no? Entrego la credencial, pero yo veo que de este lado, del lado derecho, se viene un viejito, un señor aproximadamente entre 70 y 80 años, y venía así despacito junto con una señora y quería entrar por atrás de mí. O sea, quiero que piensen que en este espacio yo tenía la puerta, ¿no? Más o menos. Y todo esto estaba lleno. Entonces le dije, disculpe, pero pues no puede pasar. En mi mente estaba que esa persona sola quería evitar el contingente y vi un espacio para pasar. Eso estaba en mi mente. Atrás teníamos guaruras, había gente de seguridad de la misma Suprema Corte. Entonces le dije, discúlpeme, pero no puede pasar, o sea, todos estamos apretados. Y esta persona, en ese momento me hablaron, Yukari, rápido, necesitamos la credencial, que vamos a pasar, no vamos a pasar, que la comitiva, que los de seguridad, que los reporteros, que haciéndote preguntas. ¿Te imaginas, no? En medio de un montón de gente, de gritos, de consignas, y me dice, déjame pasar, me dijo. Y yo vi la expresión de esa mujer que parecía una persona como cualquiera. Entonces abre la mano y voltea y me ve y me dijo, vengo a echar la sal. Y traía en su mano una sal que era como negra, como oscura. En ese momento, así, fue una cuestión de segundos. Sí, permítanme, saco la credencial y todo. Cuando yo lo único que dije fue, la sangre de Cristo tiene poder. Fue todo lo que se me vino a la mente. Rápido que no sé qué, hago esto. Cuando veo la mujer ya no estaba y lo único que vi fue el de seguridad atrás. Y en ese momento, rápido que no sé qué, que muévanse y todos. No pudimos ni siquiera entrar a la Suprema Corte, no nos dieron acceso, hicieron un vallado para sacarnos entre la multitud y había un medio de comunicación para hacerme una entrevista. Y entonces empiezo yo y empiezo a toser, a toser, a toser. Y le digo a mi esposo, le dice, queremos hacerle una entrevista para Canal Fulanito detrás de los que... Y empiezo yo a toser y le dije a mi esposo, ¿puedes por favor dar la entrevista tú? Y volteó Daniel como diciéndome, ¿por qué? O sea, pensando, ¿es inseguridad, es miedo? ¿Qué sucede, no? Cuando salimos de ahí le dije, sácame de aquí. Cuando salimos de ahí teníamos varias gente de la iglesia que nos había acompañado y les practiqué todo lo que ya les dije que había sucedido. Desde ahí empecé con una tos que no se me quitaba y perdí la voz. Cuando empiezo a perder la voz, mi voz empezó como si me bajaran el volumen. No fue que no fue algo otra cosa, sino que fue como si el volumen literalmente se me fuera apagando hasta el punto de que yo podía hablar en este tono y no se escuchaba. Entonces lo que yo tenía que hacer era gritar para que el volumen subiera, pero llegó un momento en que ya ni gritando se oía la voz. Me atienden pensando que es una cuestión de COVID y los médicos lo descartan. Voy al Centro Nacional de Rehabilitación en Ciudad de México. Una hermana nos abrió el espacio ahí, se descartó cáncer, se descartó un tumor, se descartó parálisis de cuerdas bucales. Me hicieron estudio tras estudio, detrás de la nariz, detrás de la lengua, y finalmente se dieron cuenta de que no era solamente lo que hacían era descartar. La última vez que fui a tener este análisis, este estudio,
lo que hicieron los médicos fue que entraron 3 o 4 médicos en un cuarto muy pequeño y totalmente cerrado. Yo salí de ese lugar muy lastimada porque la prueba era una prueba de intensidad y de resistencia. Entonces me decía, tienes que decir ciertas letras que se escuchan fuerte y necesitas hacer. Entonces había los médicos y unos monitoreaban la pantalla y otros me veían a mí, o sea, querían descubrir realmente cuál era el motivo que yo estuviera así. Entonces dicen, no lo entendemos. Entonces me hacen y me dicen, aquí viene el mayor esfuerzo. Necesitamos que si tienes que gritar, grites en tu máxima potencia. Entonces digo la palabra y no se escucha nada. Yo recuerdo que las venas se me marcaban de la intensidad y era tanto el esfuerzo que yo terminaba con un dolor de cabeza impresionante y un dolor aquí. Salgo de ahí, me pongo a llorar y le dije, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro. Si ahorita que entre en el diagnóstico es que yo voy a quedarme así y no hay una razón, solamente tú lo puedes cambiar. Lloré tanto, toda mi agenda la tuve que cancelar porque yo no tenía voz. Me daba pena que la gente supiera lo que yo estaba pasando. Creía todos los días que el siguiente día iba a tener la voz. Daniel se levantaba y me decía, buenos días. Y yo veía en la cara de mi esposo el deseo de que yo pudiera hablarle. Y cuando él veía que solamente movía la voz, lo veía que se agachaba y se metía al baño. Fue muy difícil para mi familia y para mí. Y le dije a Dios, quizás te voy a tener que aprender a hablar en señas. Porque si tú me mandaste a predicar y hay una palabra tuya para mi vida, entonces tendré que traducir a los grandes predicadores. Y tendré que ser la voz de ellos también. Y en los discursos, seré la voz de los que no tienen voz para traducir a aquellos que sí puedan dar un discurso a favor de la vida. Entonces estaba yo empezándome a resignar. Entramos con la doctora y la doctora le dice Daniel molesto, necesito que me diga qué es lo que está pasando. Le dice, señor Daniel, hemos descartado el tumor, la parálisis, hemos descartado una cosa tras otra. No sabemos explicar qué es lo que está pasando. Miren, entraron colegas míos, la señora hace un sobreesfuerzo, ella no puede estar así, no sabemos qué va a pasar. Si ella llega a recuperar la voz, pensaban que era gato, todo, le echaron la culpa a todo. Necesita seguir haciendo ejercicios, no puedo decirle, dijo la doctora. No puedo decirle qué más podemos hacer. Que venga a las revisiones, si acaso llega a recuperar la voz. Dijo, no sabemos si su voz sea más aguda o si el volumen de su voz sea mínimo. Pues casi como que dele gracias a Dios si puede hablar un poquito y le entienden, ¿no? Yo cuando iba a mi esposo con un restaurante, pues por instinto tratas de pedir algo y pues no se oye la voz. Tú estás hablando, pero no se oye la voz. La gente me trataba como si yo fuera discapacitada. Realmente me decía, elote. Es horrible que te hagan eso. No, me pude dar cuenta de cómo vive una persona con discapacidad, porque caliente o frío, me decían. Sí, yo. Entonces mi esposo empezó como que a aprender a leer los labios y leerme mis gestos. Cuando yo le decía, era así como de que otra vez me están tratando como si no escuchara, ¿no? Entonces tuve que hacer esto, ¿no? Aprender a comunicarme. Y bueno, finalmente salimos de ahí. Después le digo a mi esposo, voy a aprender a tomar un curso en línea. Mi vida va a cambiar. Ustedes tienen que estar como mis hijos conscientes de que pues yo no puedo hablar y que para mí es muy cansado tener que escribir todo, sobre todo cuando uno piensa mucho y habla mucho. Entonces, así pasó.
Me dijo la doctora en esa consulta, le dije, tengo la única reunión que yo no puedo cancelar. Le dije, es en línea, acuérdense que estábamos en tiempo de COVID, con mujeres de toda Latinoamérica, líderes de toda Latinoamérica que yo no cancelé porque era el único evento que yo tenía pensando, Dios me va a regresar la voz antes de ese día. Esa fecha que yo no había cancelado, era en eso estaba establecido parte de mi fe. Decía yo, para esta fecha el Señor tiene que hacer algo. En mis oraciones lloraba para que Dios regresara mi voz antes de esa fecha. Entonces me dijo la doctora, mira, Yukari, es demasiado el esfuerzo que tú haces. La única condición que yo puedo hacer para que tú te comuniques es que tienes tantos minutos que vas a poder hablar pausadamente, que el micrófono tiene que estar aquí, ya ve que hay de esos microfonitos aquí, y vas a tener que decir una frase, callarte, porque era como si yo corriera, y luego otra frase, y es todo lo que vas a hacer. Pero para poder hacer ese esfuerzo, vas a tener que durar tiempo sin hablar. Nada, ni el más mínimo esfuerzo. Y después de hacer ese mayor esfuerzo, no vas a hacer ningún otro esfuerzo más. Entonces dije, esta es la última vez que yo puedo compartir así. Les dije a las coordinadoras, estas son las condiciones en las que yo estoy y yo acepto que ustedes me digan que no soy útil para este tiempo. Que puedan ustedes invitar a otra persona. Me esperé y discúlpenme, pero fue pensando en esto. Pastora, queremos escucharla. Pues para lo que alcancen escuchar. Fue así, a mi máximo, terminé con la cabeza que me explotaba, cierro el micrófono, entra Daniel ya sabía que yo iba a entrar en una crisis. Me dejo caer en el escritorio y le digo a Dios, ya no te sirvo. No había duda, yo pensé que tú ibas a hacer algo antes de este día. Todo el llamado, todo lo que yo podía hacer para orar, para ministrar, Señor, ni siquiera vas a escuchar el sonido de mi voz. No sabe lo que fue para mí que mi voz se acabara. El otro día teníamos la reunión de Cornerstone y yo estaba muy enojada. Y creo que también estaba enojada con Dios. Y me dice Janet de Cornerstone, no te vas a juntar. Yo no quiero tampoco estar en la junta. Me dice Daniel en la mañana, vamos a hacer de desayunar. ¿Qué quieres que te desayunar? Dice que también él tuvo ventajas, ¿no? Mi papá todavía se lo vacilaba y decía, aproveche, Daniel, no tiene nadie que le diga, ¿no? Así es que, hermanos, eso sucedió. Dice mi pastor, levántense, pónganse todos de pie, vamos a orar en lenguas. Y yo me paraba y yo estaba, según yo, hablando en lenguas. Se sientan. Dice, oye, Yukari, tú estás mal de la garganta, que no sé qué. Ahí está grabado, ¿verdad, pastor? A ver, pon tu mano ahí, Daniel, acerca tu mano. Vamos a orar todos, extienda su mano hacia donde está Yukari, no sé qué, empiezan a orar. Oran. Luego se le da el pastor al lugar al pastor Rubén para que él siga la junta y yo empiezo a toser y cada vez que yo tosía se agravaba la sensación como de una bola y el dolor que yo tenía y decía yo, no, pues ahora ya estoy más jodida, ¿no? Entonces no podía evitar ni limpiar la garganta ni toser. Entonces ese pensamiento se viene, estoy peor de lo que estaba antes. Y eso es justamente lo que el diablo espera que nosotros pensemos. Justamente cuando Dios viene a hacer un cambio, Él hace que tú creas que estás peor. Y yo lo viví. Entonces me dice el Señor, quiero que declares que eres sana. Y yo en mi mente decía, ay, por favor, o sea, estoy tosiendo. No sé si te ha pasado, ay, ¿sana? O sea, ¿quién? ¿Cómo? Me dice la segunda vez, quiero que declares con esas voces que Dios a veces te habla en donde cada vez se pone más serio,
quiero que declares que tú eres sana. Entonces empiezo a llorar ya no con coraje, sino con dolor. Y empiezo a decir, soy sana en el nombre de Jesús. Abre la boca. Soy sana en el nombre de Jesús. Y no se escuchaba nada y yo seguía tosiendo. Y la tercera vez que yo dije, soy sana en el nombre de Jesús, me asusté porque se escuchó mi voz. Cuando yo le dije a Daniel, le dije, Daniel, sí, espérame. Daniel, mi voz, el hombre echó un grito, igual que yo, y empezó en las cámaras. El que pastor Daniel no sé qué quiere decir. Mi esposa. Y es en donde se graba ese testimonio que se puso en un cielo en la tierra y en muchos lugares se dio a conocer en una oración que tuvimos en familia. Así es que el creer, el saber lo que Santiago decía, dice en el 4:7, fue en este momento una de las mayores lecciones para mí. Porque muchas veces, iglesia, creemos que someter es una cosa y resistir es otra, y no sabemos que muchas veces vamos a tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando pasamos situaciones difíciles, nuestra alma se angustia. Dice Mateo capítulo 26, versículo 38, Jesús mismo se sintió así. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. La Nueva Traducción Viviente, la expresión es, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Hubo un momento en que Jesús sintió su alma, en su alma tanto dolor, que tuvo que venir delante de Dios, que tuvo que venir delante de los discípulos. Mi alma está sufriendo. Esta lucha entre lo que siento y esta lucha entre lo que pienso. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Sobre todo cuando ha enfrentado circunstancias difíciles que ya duraron más tiempo de lo que tienen que durar. ¿Es cuándo se va a acabar esto? ¿O alguna vez se ha sentido usted así cuando no solamente tiene que enfrentar unas circunstancias difíciles, sino que parece que le llegan como en cascada, como que vienen en combo? ¿O alguna vez usted se ha sentido así cuando sencillamente viene una situación para la cual no está preparada y tiene una circunstancia que es de mucho impacto? Como la muerte de alguien que dices tú, oh, este golpe estuvo demasiado fuerte en mi vida. Hubo una situación que te sacudió. Hubo una situación que marcó en tu historia un antes y un después de que pasó esa circunstancia en tu vida. Así que yo me encontraba preguntándome de qué se trata esto. Yo me preguntaba y le hablaba a Dios y le decía, es una situación difícil que ya me duró más tiempo del que yo creía. Es una situación para la cual creo que yo no estaba del todo preparada. Me tomó de sorpresa, estaba inesperada. Está siendo un golpe demasiado fuerte para mí porque es un cambio totalmente de vida. Señor, sumado a esta situación de la voz se dieron otras. Así es que había delante de Dios más preguntas de las que normalmente hay. Y yo no sé si a ti te pase lo mismo, pero cuando pasan esas circunstancias encuentras pocas respuestas a las muchas preguntas que te surgen todos los días. Y en una de ellas es, ¿por qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo le decía, Señor, esto es algo que tiene que ver contigo, es una prueba, es algo que tú quieres hacer para modelar mi carácter, mi forma de pensar, o esto es un ataque del diablo, porque mira, esto es muy sencillo. Si tú eres el que me estás probando, yo me voy a someter a lo que tú digas y ayúdame por favor a entender, comprender, razonar las cosas de la forma y en el tiempo en el que yo necesito hacerlo, porque no quiero que se extienda esto más allá. Pero si es del diablo, le decía yo, entonces dime, ¿por qué no me voy a dejar?
Si es del diablo, entonces dime, porque me tengo que levantar con autoridad y la fe me está fallando. Me estoy cansando. Estoy enfrentando un tiempo de dolor. Necesito que tú me digas realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Y a veces las respuestas que creía que venían de Dios solamente me formulaban más y más preguntas para Dios. Te sientes solo, te sientes sola porque crees que realmente pocos están comprendiendo lo que está sucediendo. Y para colmo, encuentras personas bien intencionadas, pero también algunas malintencionadas, ¿no? Que te dicen, ay, hermano, mira, Dios está tratando con tu vida, aprende la lección, deja que opere y vas a ver la gloria de Dios. Y tú dices, ¿tú crees que eso no lo sé? Pero gracias, ¿no? Pero otros muy bien intencionados te miran y te ven con sospecha, dudando que sea un castigo de Dios. ¿Qué haría? Algún pecado ha de tener, que con la voz la castigo el Señor. ¿Les ha pasado? Hay religiosos que sí piensan eso, aquí no, pero sí hay. Pero sabe que también hay personas que te dicen, esto es un ataque del enemigo. Y te voy a decir una cosa, no estás sola. Tu Dios no estaría haciendo esto. Nuestro Dios no te haría ser así. De esos encontré más pocos. Aquellos que me dijeron, tus enemigos son mis enemigos. Aquellos que estuvieron ahí en el momento de las preguntas, en el momento en el que el silencio me llevaba solamente a llorar, mientras tenía dolor, mientras sentía la frustración, mientras sentía el coraje. También hay de esos que te dicen, ¿con quién nos vamos a agarrar de las greñas? Y es maravilloso, porque Dios también te permite ver en medio de esas circunstancias aquellos que están dispuestos a pagar el precio por ti. Por eso es tan importante entender lo que dice Romanos 8:28. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, como dicen algunas cosas de vez en cuando a los que le caen bien, así dice, ¿cómo? Todas las cosas. Les ayudan, dice la Escritura, a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escúchame. En la etapa de mi vida, cuando hubo más ruido a mi alrededor, yo tenía literalmente la voz seca. En la etapa de mi vida, en donde había más ruido a mi alrededor, yo no tuve voz, ni siquiera para defenderme a mí. Así es que Romanos 8:28 lo traía yo en la mente, lo tienes hasta pegado en el refrigerador. Decía yo, ¿bien? ¿Bien qué? Bueno, ¿dónde está lo bueno? Y el Señor me recordaba, esto que hago yo, dice la palabra, ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y así como hubo ruido a mi alrededor, también hubo palabra de Dios a mi vida. Me dijo, no viene este ataque de mí. Es lo primero que tienes que entender, que yo no te ataco. Y que si yo permitiera una prueba para tu vida, no es para reprobarte. Esto va a servir para certificarte. Y que esto que ha provocado el enemigo no ha sido solamente en quitarte la voz, sino quitarte la vida, pero mayor soy yo que aquel que ha venido a amenazarte. No tengas miedo. Y me decía Dios, te voy a enseñar a hablar. Te voy a enseñar a hablar. Y entonces entendí que Romanos 8:28 sí tiene sentido.
Me seguí esforzando por encontrar el propósito, pero también me esforcé por entender lo que Santiago 4:7 decía. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de ustedes. Es fácil amar a Dios y es fácil entender el propósito de Dios cuando las circunstancias están bien, pero es muy difícil reconocer ese propósito en tiempo de escasez, de angustia, de persecución, cuando un espíritu de muerte está rodeándote a ti o rodeando tu casa. Así es que me eché un clavado y le dije a Dios, explícame lo que dice Santiago, porque no sé si pelearme con el diablo o no sé si entender que me tengo que someter a ti. Y esto fue lo que Dios empezó a hablar. Podemos enfrentar, te pregunto yo, una situación en donde Dios esté tratando y Satanás interviniendo al mismo tiempo. Esta pregunta me la tuve que hacer. Puedes enfrentar una situación en donde Satanás esté tratando de arruinar algo en tu vida, pero al mismo tiempo Dios esté interviniendo. Sí, porque Dios no va a desperdiciar nada para formar en ti lo que tiene que ser formado. Y porque el enemigo no va a poder tentarte más allá de donde la voluntad de Dios, Dios mismo le permita. Segunda pregunta. ¿Podemos estar en los planes de los dos? Bajo los ojos de Dios, con planes eternos, pero al mismo tiempo bajo la lupa del enemigo para destruir los planes de Dios. Por supuesto que sí. ¿Has estado en una situación en donde no sabes cómo someterte y cómo resistir? Todos nos hemos sentido de alguna manera así. La mayoría de las veces cuando estamos en medio de la prueba, Dios nos está enseñando una lección. Algunas veces no solamente para enseñarnos la lección, sino para entrenarnos en medio de esa lección. Por eso es que nadie de los que entramos a una situación difícil en nuestras vidas nos tenemos que atrever a saber romanos y salir igual, sino salir con la lección bien entendida, que esa circunstancia o que esa lección obró para bien. Si nosotros no salimos entendiendo que eso obra para bien, entonces no aprendimos la lección para la cual tuvimos que ser instruidos en medio de esa circunstancia. ¿Y sabe qué pasa a veces, hermano? Que muchas veces esa circunstancia la enfrentamos una y otra vez y retrasamos el tiempo de aprendizaje, el tiempo de enseñanza, solo porque no fuimos capaces de ver lo que Dios nos estaba mostrando en medio de las circunstancias difíciles. Me llama la atención porque dice la Escritura y le habla a Dios al pueblo de Israel y le dice, te llevaré al desierto y ahí te enamoraré de mí. ¿Cuántas veces Dios permite en nuestras vidas ciertas circunstancias difíciles y ciertos desiertos solamente para volver a enseñarnos cuánto es lo que Él nos ama a pesar de esas circunstancias? ¿Cuál es el propósito bueno en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo? Pero a veces nosotros no entendemos lo que Dios está tratando de decirnos. Y Santiago lo dice perfectamente bien. Dice que nos entendamos la importancia de someternos a Dios y resistir al diablo y que Él huirá. Y en este pasaje Dios no separa el someterse a Dios del resistir al diablo. Dice, vas a tener que aprender a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando la lucha se pone así de difícil, vas a tener que entrenarte para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando habla la Escritura de someterse, habla de someterse a Dios, y esto tiene que ver con lo que Dios va a hacer contigo cuando sometes tu voluntad a Él.
Y cuando tú sometes tu voluntad a Él y Dios obra contigo, entonces te da la capacidad de resistir, porque resistir tiene que ver con lo que Dios después va a hacer a través de ti. Así es que entramos y nos sometemos a Dios, y en Dios somos fortalecidos, y en Dios somos instruidos, y en Dios somos preparados para tener el discernimiento correcto de lo que está sucediendo, y luego entender que al mismo tiempo que tu voluntad está sometida al poder más grande que es de Dios, Dios te va a dar la fuerza para resistir al diablo. Pero aquí hay una situación importante. Muchas veces hemos entendido que la resistencia es solamente el aguantar y soportar. Resiste al diablo, como si la posición del diablo fuera superior a la tuya. Y no es eso lo que Santiago está diciendo. Resistir tiene que ver ocupar un lugar de autoridad y dominio sobre él. Hay personas que a veces estamos, ay, ya me pegó, ay, ya me volvió a pegar, ya me desgreñó. Ahí viene otra vez, ya lo veo que me va a meter en la misma circunstancia difícil económica, de salud, en mi matrimonio, con mis hijos. Y parece que resistir es, aguante, hermano. Pero Dios está con usted, nada más aguante. Que el otro lo venga a zarandear acá, que se le antoje y agarre sus pensamientos como parque de diversión. Nada más aguante. No pasa nada. Venga, le regalo la frase para que la ponga en el refrigerador. Acuérdese que todo obra para bien. Y empiezan otros. Yo creo que el hermano está pagando alguna situación que tiene oculta. Pero aguanta, hermano. De aquí le echamos porra, oro por usted. Y ahí estamos, aguantando lo que el enemigo quiere hacer. No es eso lo que la palabra nos está diciendo. Cuando nos habla de resistir y habla de lo que Dios es capaz o puede hacer a través de nosotros, lo que nos está diciendo es: no tienes que tolerar, no tienes que aguantar, no tienes que sufrir, no tienes que sobrevivir esa temporada de tu vida. Lo que nos está diciendo es: confronta, oponte a la fuerza que Él quiere hacer. Manténlo, resiste tu pie de arriba de Él hasta que se canse y huya. No se trata que el que salgas corriendo, el que aguante y sufra y que luego salgas corriendo, eres tú. Por eso la resistencia tiene que ver, vas a resistir en la posición que te dé después de someterte a mí hasta que Él salga huyendo. Y que diga, no puedo más. No puedo mantenerlo así, porque es un hombre y es una mujer que ha aprendido a resistir. Ahora fíjate, cuando hablamos de someterse, el significado es obedecer, ponerse debajo, estar sujeto, someterse, sujetarse bajo la obediencia o ser obediente. Algo interesante, por ejemplo, de la palabra someterse, es que esta palabra tiene uso como un término militar, que significa organizar las divisiones de tropas bajo el mando de un líder. Entonces, cuando nosotros entendemos que nos sometemos bajo el mando de un liderazgo superior a nosotros, decimos: ven y trae la llenura de poder para tener un ejercicio de autoridad legal y legítimo y resistir a quien ya está debajo de mis pies. Entonces, te fijas cómo la mentalidad cambia. Dejas de ser una persona sobreviviente a las circunstancias y a los ataques del enemigo para convertirte en una persona que aprende a tomar lugar en medio de las circunstancias difíciles. Y le digo una cosa, en esos momentos muchas veces no va a estar su pastor y su pastora ahí. Quizás vas a tener el apoyo que tú necesitas, porque a todos nos hace falta. Pero el entrenamiento de aprender a someterse a Dios y resistir al diablo lo vas a tener que practicar tú 24/7.
Y el enemigo muchas veces no te va a dar tregua. En el más mínimo descuido, va a buscar hacer como lo hacen en esas peleas de sumo, ¿no? ¿Han visto esos dos que están así como llenitos? Que a ver quién aguanta, y está uno encima del otro. Muchas veces así vamos a estar. Y vamos a tener que resistir solamente entendiendo que estamos sometidos a una fuerza superior aún a nosotros mismos. Muchos me criticaron porque supieron que yo le preguntaba a Dios por qué. Siendo pastora y peleonera en toda la cuestión de las redes sociales. Pero me gusta mucho lo que dice Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Me has abandonado. Escúcheme, hermano. Preguntarnos por qué. ¿Por qué está pasando eso? Sí va a ser esencial. Sí va a ser esencial porque cuando tú le preguntas a Dios por qué, antes de preguntarle para qué, tú estás, número uno, siendo consciente de lo que está pasando que no debería de pasar. Número dos, porque tú estás expresando con libertad la forma en la que tú te estás sintiendo. Y número tres, porque empiezas a reconocer que hay una parte de responsabilidad para solucionar eso que a ti te toca, pero que hay una parte de fuerza que tú necesitas que solo le corresponde a Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Y por qué más? Porque conocer el por qué te encamina a conocer el propósito. Y la siguiente pregunta tiene que ser, ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo viva esta lección? ¿Para qué me estás metiendo en la vida en este proceso? Y quizás Dios te responda lo que me dijo a mí en Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Resistir al diablo es primero someterse a Dios. Un creyente que aprende a someterse a Dios, aprende también a obedecer a Dios. Un creyente que aprende a someterse a Dios, aprende a tener discernimiento de los tiempos y no deja que una circunstancia así lo domine, sino que sabe que Dios le ha dado el poder y la autoridad para dominar al enemigo que quiera aniquilarle y mediante de eso cumplir también su propósito. Póngase de pie, por favor. La palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero nos da grandes ejemplos para reconocer que tenemos un Dios que ha vencido al mundo. En este mundo más de alguna vez no vamos a evitar sentirnos frágiles y débiles, pero necesitamos tener presente que mayor es nuestro Dios y que Él en su fortaleza perfecciona nuestra debilidad. Más de alguna vez vas a tener que recordar y tener presente que el someterte a Dios y el obedecer a Dios va a ser el medio para garantizarte la fuerza
de resistir a aquel que es tu enemigo. Y que lo único que pretende es querer venir, robar, matar y destruir. Pero una cosa he de decirte en esta mañana, que él no puede llegar más allá de donde le sea permitido. Señor dice no, pero a veces nuestra inseguridad dice sí. Cuando nuestra voluntad se mueve a creer más lo que el enemigo puede hacer para destruirte, entonces empezamos a dejar de ver a Dios con la grandeza que tiene que ser visto. Y aunque podamos decir, me rebelo ante lo que el enemigo quiere hacer, cuando tú alimentas el temor, alimentas la inseguridad, alimentas la duda, entonces te voy a decir a quién estás sometiendo la voluntad. Quítale el protagonismo a aquel que ya está vencido. Quítale autoridad a aquel que es un ilegal. Quítale el peso a sus palabras cuando quiere venir a desprestigiar, corromper y robar lo que Dios ya dijo que iba a darte. Y que tu voluntad se someta a aquel que ya ha declarado victorias hacia tu vida. El vivir sometidos y en obediencia a Dios tiene que ser un estilo de vida. El resistir con la autoridad que Dios te ha puesto debe ser un estilo de vida. Para que el enemigo cuando quiera venir a atacarte, sepa que no se está metiendo con cualquiera. ¿Por qué no levanta sus manos ahí en donde está? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso y porque no hay nadie, Señor, como tú. Eres digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria y todo reconocimiento. Te adorábamos hace un momento y decíamos, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Como siervo que brama, Señor, por las aguas, así brama mi alma. Porque tú estés, Señor, presente en mi vida y yo dile, no voy a hacer otra cosa más que someter mi voluntad a la tuya, porque dice tu palabra que tus planes son mejores que los míos, tus caminos son mejores que los míos, porque tú ya viste todo lo que habría de venir, conoces el pasado, el presente, el futuro, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios, yo soy la evidencia de ese poder en mi voz. Cuando los médicos decían que no iba a hablar, mi voz se volvió el doble de fuerte. Porque eres experto en contradecir todo pronóstico que se opone a tu voluntad. Porque eres aquel que avergüenza a los enemigos, Señor. Porque eres aquel que no cambia de opinión. Padre, yo te pido en esta hora que tú te reveles a la vida de mis hermanos y que toda circunstancia que estén enfrentando les haga solamente recordar que mayor eres tú y que tú no pierdes ninguna batalla. Yo te pido en esta hora, Señor, que ellos puedan entender que tus propósitos son eternos, que no eres un Dios circunstancial, porque no eres un Dios emocional. Lo que tú haces ahora, aunque no lo entendamos muchas veces, tiene propósitos eternos de bendición a nuestras vidas. ¿Por qué no le dices, hermano, yo me someto a tu voluntad? Yo no me voy a resistir a ti, dile. Vamos, iglesia, que se escuche tu voz en esta mañana.
Te adoramos, oh Dios. Oh, bribama shosorodo coxtoro bebamaset. Padre, el enemigo se ha querido llevar la gloria, pero no podrá, porque no le pertenece. Ha querido ser el protagonista de nuestra historia, pero le decimos, no le pertenece. Solamente a ti, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Solamente a ti rendimos nuestra adoración. Puede adorar a Dios en esta mañana. Puede darle gracias a Dios por todas esas victorias de las cuales usted hoy es consciente, pero también de las cuales quizás usted nunca vio y Dios tuvo que intervenir ahí. Te doy gracias, Señor, dile. Poderoso Dios. Poderoso Dios, dígale. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios de milagros. Dios sobrenatural. Que avergüenzas a tus enemigos. Tu sobrenaturalidad sigue siendo evidente, Señor. Poderoso Dios. Para venir y sanar, restaurar, restituir. Poderoso Dios. Te adoramos. Que tu nombre sea engrandecido, Señor. Escucha a tu iglesia, Padre. Si hay alguien que merece la gloria, eres tú. Poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Tú cambias la historia en un minuto. Gloria. Te adoramos, Señor. Mi alma clama por ti. Digámoselo una vez más. Alce su voz. Digámosle, poderoso, no le bajé. Te alabamos, Dios. Abramos nuestra boca y empecemos a declarar su grandeza, su poder, su majestad, su señorío, al que vive y reina por los siglos. Porque tú eres el único Dios que merece honra y gloria. Mi alma clama por ti. Cantamos al que está sentado, reconociendo, Señor, que está sentado. A Él tiene que ser la gloria, la alabanza. En el trono. Él es el Cordero que ha vencido. Y al Cordero que derramó esa sangre preciosa en la cruz. Sea el honor. Sea la gloria. No solo la gloria, la alabanza. Sea la honra. Si es Dios, sea Él, que lo tiene por los siglos de los siglos, que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Esperamos que lo aprendido hoy haya sido de bendición para tu vida.
Nos vemos en la próxima emisión.